Hola, con este video tenemos el objetivo de les mostrar algunas aplicaciones a una escala más regional del uso del Sentinel-1 y Sentinel-2. Ya un poco que he hablado en videos anteriores, de manera a ustedes percibir un poco cómo se podría usarlos para este tipo de aplicaciones. Bueno, mostrarles que aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de un índice que hablamos antes, el índice textural, que es el LWI. Y si ustedes se fijan, por tanto, tenemos los valores cerca del rosado como agua. Aquí se mira, por ejemplo, el agua, un embalse. Se nota que aquí al medio del embalse hay como algunas estructuras, posiblemente cuestiones que tienen que ver con artes de pesca, no sé, o producción de otro tipo de cosas dentro del lago. Y después se nota que, por ejemplo, tenemos zonas, aquí hay como pequeñas nubes, pequeñas zonas azules, que por tanto de mucha vegetación, se nota aquí de este lado, de este lado. Después tenemos zonas de menos vegetación, como parte más amarilla, y una zona intermedia de vegetación donde estamos los verdes. Por tanto, toda esta información del punto de vista del embalse, de la cuenca, nos permite hacer después distintas aplicaciones como calcular el volumen de biomasa que está en la cuenca, o sea, problemas que podemos tener con cuestiones de erosión, cuestiones hídricas, lo que sea. Si lo miráramos desde el punto de vista del radar, un poco lo mismo, o sea, los grises aquí representan el agua, aquí están las estructuras que están en el medio del lago y que por ventura se tiene que ver con algo que tiene que ver con pese o producción de pese, y de repente se nota que los azules son los más altos, los rojos también, posiblemente cuestiones que tienen que ver con pendientes de montañas, de la topografía que puede ser compleja, más en general los azules y rojos, más vegetación, se remirarán en los verdes y café, menos vegetación, o sea, cuanto más café, menos rugosidad en el terreno en términos de ocupación del suelo, y aquí los azules más fuertes y por tanto mucho más rugosidad y por tanto más reflexión hacia el satélite. Por tanto, o desde el punto de vista de la clorofila o desde el punto de vista de la rugosidad del terreno, aquí tenemos otro tipo de índice que nos puede ser mucho útil para otro tipo de aplicaciones que por ventura no logramos. Y en este caso Honduras es una zona y una región con mucha nubosidad, y que el satélite radar aquí no tiene problemas con esa nubosidad, en cuanto que el otro puede tener problemas desde el punto de vista de tener las imágenes óptimas para el manejo. Si nosotros, por ejemplo, dividimos el satélite Sentinel-2, el NDVI, como en 6 zonas potenciales de, imagínense, de biomasa o de producción, lo que sea, en este caso, por ejemplo, biomásico, veríamos que la clase 1, que es lo gris, sería el agua, y después las clases de menor potencial o menor índice clorofílico ahorita sería lo naranja y el verde. Por tanto, toda esta zona que está aquí, naranja y verde, y el azul clarito como la transición. A partir de ahí, las zonas que ya son más como violeta, o sea, y tenemos aquí los rojos, de zonas entonces donde tenemos grande cantidad de vegetación, o al menos de índice de vegetación más alto, y que realmente puede iniciar o el potencial mucho mayor en esa zona, o realmente así es en términos de exploración del lugar. Al revés, las otras zonas con mucho menos, y por tanto si hay que hacer un plan de reforestación, posiblemente este aquí sería la zona de mejorar, si por ventura ese fuera el objetivo. Si miramos a la cuestión que tiene que ver con el radar, y si dividiremos también como en 6 zonas diferentes, aquí vamos a ver realmente cosas diferentes también. Por tanto, el agua realmente la clase de gris y sería muy semejante que el anterior, mas después tenemos las zonas con menos rugosidad en el terreno, menos estructura, y zonas con más rugosidad en el terreno. Por tanto, las con más rugosidad puede tener con el pendiente, con cuestiones de topográfico,
o entonces las zonas que tienen menos rugosidad, si ustedes se fijan, por tanto aquí tenemos el verde y por tanto mucho menos, diría que retroexpresión hacia el satélite y por tanto menos rugosidad, otro tipo de usos del suelo que no los que están en los otros lados de la cuenca. Ahora, si lo miramos más cerca, también vemos que ahí están los mismos tipos de interpretaciones, o que la diversidad es más cerca. Aquí ya se empieza a mirar como organizaciones de parcelas, de usos de suelo distintos, el río que está aquí con el agua, zonas que seguramente con arena, o los depósitos de arena del río, etc. Y bueno, lo mismo en términos de clasificación de las clases de uso, en este caso de suelo, o del potencial de utilización para los cultivos o lo que sea. Y lo mismo, aquí está el río con la agua, y solo que la visión del radar es otra y por tanto otro tipo de información logramos sacar. Por ejemplo, valores mucho más altos en esta parte del río de que completamente en ese otro, y así sucesivamente podemos intentar percibir las diferencias que vamos a tener desde el punto de vista de la reflectividad del satélite radar y después del uso y ocupación del suelo que estamos queriendo interpretar y percibir y estudiar. Bueno, entonces decirles que realmente desde el punto de vista de los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2, incluso para el manejo de regiones, cuencas, pueden ser aplicaciones muy interesantes, y esperemos que realmente ustedes lo puedan utilizar para el planeamiento y planificación de vuestras zonas o regiones que están queriendo estudiar.